Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Aquí, como siempre, Alvin Peñalo Vázquez. Un placer estar con ustedes dándole estos videos. Al final del video estaremos dando el número de WhatsApp para en caso de oraciones. Vamos a darte esta palabra fresca de parte del Padre por tema. La ira y el enojo está acabando con la humanidad. Oh, gloria a Dios. Santo, poderoso eres tú, Señor Jesús. Vamos a estarte dando este texto bíblico que está en Efesios 4, versículo 26 al versículo 27. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre tu enojo, ni le dé lugar al diablo. Oh, gloria a Dios. Santo, poderoso es el Señor Jesús. Qué claro habla ahí la palabra del Señor en el libro vivos, nuestra Biblia. Oh, gloria a Dios. Vamos a darte una pincelada para que podamos entender por qué la ira está acabando con la humanidad. Gloria a Dios, con qué sencillez. Y hoy en día muchos creyentes de la fe tienen un dominio propio por encima del otro que se está irando más y lo quieren también contrarrestar y atacar. Y eso le está provocando problemas a la humanidad y que no sepan del ministerio y que esa persona que se está irando se mantenga siempre suprimido a su concupiscencia, a su sentir, por no hallar quien lo pueda ayudar. Gloria a Dios. Por eso estamos atacando mucho uno con otro. Cuando decimos, no, fulano es un airado, es un iracundo, echándole más maldición, más daño. Pues cuando como creyente de la fe le decimos a otro ministro, es un iracundo, lo estamos autodestruyendo. ¿Por qué? Porque él se va a sentir menospreciado. Y la ira y el enojo, eso es de nosotros los humanos. Todito tendemos a tener ira. Lo que pasa es que hay algunos que tienen dominio propio y hay algunos que tienen, se hacen hipócritas de la ira para cubrir el testimonio con una hipocresía. Amén. Porque hay muchas personas que se airan con la persona. Gloria a Dios. Y cuando se airan con la persona, se quedan hipócritamente como que no se han airado y se quedan con eso tragado en su corazón. Y eso está haciendo mucho daño a la humanidad. Que están airados pero no lo reconocen. Que el que se aira y se enojó y lo dio a ver en el público, ese tiene más posición de estar salvo y de estar haciendo la cosa bien, porque Dios va a ver cuando él se humilla ante Dios, que diga, Dios mío, perdóname porque me airé. Dios va a entender y va a aceptar y le va a decir, sí, te perdono por esa ira. Trabaja con la ira. Yo parafraseándote, porque es con nuestra misma conciencia que habla con nosotros mismos para entender que Dios es que está hablando con nosotros. Mientras nosotros no nos concienticemos y hablemos con nosotros mismos, no vamos a entender que estamos hablando con Dios. Porque Dios entra después, el Espíritu Santo, después que uno está limpiándose, ahí va entrando, porque el Espíritu Santo no mora en templo sucio, mis queridos hermanos. Y esto está pasando, porque siempre se airan mucho los evangelistas, mucho un profeta se puede airar, un pastor se puede airar. ¿Por qué situación, Alvin, se pueden airar? De la manera más sencilla. Cuando uno tiende a airarse por X razón es porque uno entiende que uno está dando algo fresco, algo bueno, y uno ve que no se le está poniendo atención, uno ve que lo están tirando por el suelo y eso tiende a que uno se aira. Cuando a uno le gusta la perfección, cuando a uno le encanta andar en la perfección, uno tiende a airarse. Pero esa es una ira, vamos a decir, sana, porque es que uno quiere que la persona se acople, haga la cosa bien. Pero hay muchas personas que se airan por envidia, se airan por muchas cosas, porque a veces usted siente envidia por una gente y se aira porque cuando usted ve a esa gente bien no quiere verlo bien, pero está envidiándolo. Es una ira ya a una dimensión diabólica ya. Dios reprenda al diablo. Entonces, mis queridos hermanos, la ira hipócrita es cuando una persona se airó con una persona, se sintió mal con esa persona, no lo dio a notar y se fue con eso tragado para su corazón, pero en el momento dio a entender que todo está bien y con el que él tuvo la ira ni se da cuenta que la persona que él se airó. ¿Por qué? Porque hizo una hipocresía. No debemos de ser hipócritas con los sentimientos, con los pensamientos, con nuestra acción, mis queridos hermanos, porque después vamos a traer tremenda confusión en nuestra vida y un espíritu de confusión a través de la ira va a lacerar con uno y va a poner a uno inhabilitado. Amén. Entonces esa persona que hace ira
con hipocresía. Tú lo ves que no se humillan, tú lo ves exponiendo temas, tú lo ves haciendo un sinnúmero de cosas y Dios no lo está viendo. Ahora, pueda de que el mensaje fluya, pero Dios no se lo está aceptando en su convicción de su salvación, porque nuestra salvación es independiente, mi querido hermano. Y si te vengo poniendo este tema del aire, es muy delicado, porque es que cuando uno quiere la perfección, cuando uno quiere que el otro esté bien, uno se aira, porque uno dice, wow, no me pone atención, wow, no valora lo que uno está haciendo con esa persona, ahí vienen los puntos de la ira. Cuando uno le pasa eso, entonces uno tiene que pedir perdón a Dios y al que uno se le airó, si él se dio cuenta que usted se airó. Y si no, decirle, perdóname que me sentí mal por esto y por esto. Y se lo pone claro. ¿Por qué? Porque aún tú tienes la razón. Por tu airate, perdiste la razón, mis queridos hermanos. Debemos de pedirle a Dios que nos dé esa paciencia para tener ese dominio propio. Pero el dominio propio uno lo va tomando es con nosotros mismos, concientizándonos, buscando de la palabra, orando mucho, teniendo tiempo de intimidad con Dios. Entonces uno empieza a trabajar con la ira, porque la ira, todo hermano tiene ira, y hoy en día muchas personas quieren abusar, ultrajar a los que tienen ira, como que son un demonio. No, todo el mundo tiene ira. Lo que pasa es que hay personas que tienen un dominio propio, la saben controlar, y hay personas que son hipócritas con la ira y no se le va a saber la ira. Que el hipócrita de la ira es el peor, porque cuando ese oculta que está ira, está más peor, porque cree que está engañando a la humanidad, la está engañando, pero a Dios no. La gloria es toda de Dios. Y vamos a trabajar con esto de la ira, porque cuando nos airamos, se nos quita el ámbito de oración, porque sentimos que nos contritamos y no vamos a tener palabra con Dios. Pero vengo con un par de puntos buenos para esto, un par de tópicos, para que si tú te airas, tú te humillas, te tiras de rodillas, es el día que tú más oras, tienes que orar. Porque esa es una buena oración, porque tú vas a intimidar con Dios, tú vas a quejártele a Dios con los errores que tú hiciste. Dios, perdóname. Dios, mira, me airé, déjame buscarte, déjame sentirte. Y ahí tú te humillas, empiezas a hablar con Dios y vas a mantener tu oración. Que muchas personas cuando se airan duran hasta una semana sin el tema de su oración, sin buscar su intimidad. ¿Por qué? Porque permitió que el sol se potre sobre su enojo, que el sol se ponga sobre su enojo. No podemos permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo, mis queridos hermanos. Cuando nos airemos, ahí mismito, pedí perdón y vamos a estar bien, porque airado pero no pequéis, no permita que el sol se ponga sobre tu enojo. Cuando el sol se pone sobre nuestro enojo es cuando dejamos que pase un día por encima. Amén. Mientras no ha pasado 24 horas por encima, el sol no se ha puesto sobre nuestro enojo, que no pasó un día para que el sol salga en la mañana y nos dé. Y ahí que vienen los problemas, porque si nos airamos y no pedimos perdón, el enojo se va a subir a un día sin pedir perdón y pueda que caiga en posesión de atadura, porque tiene una brecha abierta de la ira. La ira es algo fuerte, porque la ira permite que una persona se aire y de repente entre en nervio y pueda matar a una persona. Dios lo reprenda. Puede robar, Dios lo reprenda, por una ira, ponerse airoso y de controlarse, hacer otra cosa, entrar en un espíritu de cualquier cosa, porque hay de control. Puede chocar en un carro, porque hay de control. Está airado. Puede envidiar, porque una ira lo puede hacer muchísimas cosas. La ira lo bloquea y lo pone a decir, yo quiero estar mejor que él, yo quiero ser mejor que él, porque él me hizo esto y yo quiero estar en esta situación. Y van pasando cosas y punto tras punto uniéndose, que a veces uno no sabe ni qué está haciendo. La gloria sea toda de Dios. La ira pone a uno a hacer un sinnúmero de cosas, porque es que cuando se pasó que uno no pidió perdón, entran los espíritus inmundos. Y muchas personas quieren poner que la ira es demoníaca. La ira llega a síntomas demoníacos cuando ya tú estás residiendo en la ira, siendo residente en la ira. Si tú te airaste y pides perdón, eso es normal. Ya esa ira no va a coger instinto demoníaco, porque Jesús fue Jesús. Y Jesús se airó cuando él entró a donde estaban los campistas que tenían mercadería dentro de la iglesia, dentro de la hermosa, dentro del templo de Dios. Ahí él se airó y tumbó todo. Pero no fue una ira para hacer daño, una ira para corrección. Que a veces nosotros mismos tenemos una ira para corrección, pero no funciona, porque nosotros no somos Dios. No tenemos la autosantidad para tener un control de tener una ira y que todo quede bien sin tener que pedirle perdón a Dios, mis queridos hermanos. Por eso no podemos citar que Jesús se airó y nosotros airarnos a hacer daño. En lo de Jesús se airó lo podemos citar en este punto de que como humano no se puede airar, pero pedir perdón, porque no podemos dejar que esa ira pase a otro día. La gloria sea toda de Dios, mis queridos hermanos.
Y te estoy dando este punto para que sepamos que pedimos perdón y Dios no acepta el perdón. Muchas personas dejan el ámbito de oración porque se siente que se irán y le van a faltar a Dios. No, mejor tú vas a sentir bien a Dios. Cuando tú te airaste y Dios sabe que tu punto de oración es a una hora y tú te airaste y va y pide perdón y sigue tu oración, a Dios le va a agradar. A Dios lo que no le va a agradar es que tú sueltes la oración. A Dios no le va a agradar porque tú le estás dando acceso a Satanás. Tú no te lo estás resistiendo. Tú no te estás sometiendo. Cuando entramos en ira y tenemos una oración, nos sometemos porque volvemos a una oración y pedimos perdón y Dios no va a escuchar nuestro perdón. Amén. Por este caso, muchas personas a veces se airan y no retoman su oración por sentir que están desagradando a Dios. No, usted va a agradar a Dios cuando usted retoma su sometimiento y pide perdón antes de orar. Amén. La gloria sea toda de Dios. Así muchos creyentes de la fe que son temerosos de Dios puedan tener un mensaje preparado muy bueno para predicar y ese día antes se airan y pueden dejar de predicar el mensaje. No, usted pide perdón a Dios y Dios le permite que usted haga el mensaje porque ya usted lo tenía revelado. Ahora bien, si tú te airaste, no te puedo decir que tú vas a pedir perdón y vas a preparar un mensaje. Tienes que pedir perdón, humillarte y esperar el tiempo porque el rema de Dios no va a bajar así de la noche a la mañana. Pero si ya el rema está dado, pide perdón a Dios y Dios te deja exponer tu mensaje, que muchas personas no lo están haciendo. Si el mensaje Dios lo tiene para un día, que ya tú vas a predicar eso por revelación, porque hoy en día no sé si están predicando la persona por revelación o por manipulación o porque necesitan tal persona para que vaya a predicar. Yo entiendo que ante la presencia de Dios hay que predicar esta palabra, este evangelio por revelación. La gloria es a todo Dios. Si ya tú tienes la revelación, ya Dios tiene un día específico porque hubo una agenda para esa prédica. Tú pides perdón a Dios y expone tu mensaje porque ya hay una revelación. Si ya no hay una revelación, tú no puedes predicar porque Dios no te va a dar mensaje en esa ocasión. Dios tiene que trabajar con ese perdón tuyo. La gloria sea toda de Dios y debemos de tener pendiente esto, punto. Cuando yo dije ahorita que la ira te puede llegar a hacer un robo, a hacer un asesinato, ¿por qué? Y cuando te llega a hacer envidiar, ¿por qué? Porque cuando tú te airas, permitiste que el sol se postre sobre tu enojo, salga el sol al otro día, entonces a través de esa ira puede entrar un espíritu inmundo por ese pecado, que ya tú pasa pecado si pasa que el otro día pase, entonces puede entrar un espíritu de robo, puede entrar un espíritu de asesinato a través de la ira. Y tú asesinar, tú robar, tú envidiar, puede venir un espíritu de envidia que se te activa con la concupiscencia, porque todo eso son síntomas de concupiscencia, pero pasan a demoníacos porque los demonios operan en nuestro cuerpo, denominándose a lo que ellos quieren transmitir en ese momento. La gloria es a todo Dios. Por eso lo digo así, para que no vayan a malinterpretar, que decir que la ira te puede someter a robar, que la ira, no, si tú permitiste que pase el otro día, puede entrar un espíritu de toda esa forma, porque ya tú abriste un portal espiritual, y cuando entra un espíritu inmundo, que sea el que controla la ira, él entra más, y puedan entrar cualquier tipo de espíritu inmundo. La gloria sea toda de Dios. Por eso, cuando fallemos, nada más no con la ira, pedir perdón ante Dios, para que no pase un día por encima, y eso pasa en todos los ámbitos que hagamos. Amén. No solo cuando pecamos a través de una ira, sino también cuando pequemos a través de otra formación. Debemos de pedir perdón. Ahí está bien claro en ese versículo, porque si no pedimos perdón, le damos lugar al diablo. Que ahí que dice en el verso 27, y no le dé lugar al diablo. Cuando no nos humillamos ante Dios, entonces ahí le damos lugar al diablo, mis queridos hermanos. La gloria sea toda de Dios. Y le estoy dando esta palabra que sé que a alguna persona le vas a trabajar, que se aira mucho y quizá puede entrar en depresión, porque a través de la ira entra la depresión. ¿De qué sencilla manera? Ya tú pecaste, ya viene un hermano a calumniarte, a presionarte, ahí entra depresión y entra la depresión, entra un desánimo. Porque ya la persona te está desanimando, este es lo que un iracundo, este es lo que esto y lo otro. Entonces, esta palabra nos va a ayudar al que no tiene ira, a que no provoque que una persona irado entre en depresión. La gloria sea toda de Dios. Porque a través de un
portal espiritual entran muchísimos espíritus inmundos que hacen que uno se eche a perder. Si la ira fuera un demonio, Jesús no se hubiera irado, que lo dice bien claro en el texto bíblico, en la Biblia. La gloria sea a todo Dios. Con esto no es que te estoy diciendo que tú tienes que airarte porque Jesús se airó. No, debemos de tratar de controlar eso. ¿Cómo controlamos? El que lo hace por motivación de la perfección, da la palabra, si no la cogió, sigue orándole a Dios. Porque cuando nosotros queremos que sean igual que nosotros, ahí es que viene la ira, el enojo y nos airamos. Y entonces nosotros le damos lugar al diablo que entra en nuestra vida para hacernos daño. No podemos permitir que eso pase. Y hoy en día muchas personas están dejando de orar, que hasta 3 semanas han de orar, porque entran en ira. Entonces entran en esa ira, se hace una herida en su corazón, entra la resigna, la amargura y tienen ya otro problema más. A través de la ira ya tienen odio. Gloria a Dios. Debemos de trabajar con esto. Yo mismo siempre tengo que trabajar con esto porque eso le pasa a todo ser humano y me airo también cuando quiero que la cosa sea perfeccionada. Yo dando la palabra me está recibiendo, a través de dándola me la estoy emitiendo en mí mismo. La gloria es a toda de Dios. Porque cuando uno le gusta y le encanta la perfección, uno siempre se pone medio incómodo. La gloria de Dios. Pero tenemos que trabajar con eso, mis queridos hermanos. Debemos de trabajar con eso. Y el que no está airándose, que ayude al otro. No, mi hermano, tranquilo. Y dale la palabra y una palabra fresca. Y ahí el que se aira se baja y dice, wow, eso es verdad, yo no podría tener esto. Pedí perdón al que tú te airaste, aunque el otro no tenga la razón. Ya la cogió la razón porque tú te airaste, tú le diste el lugar al diablo. Tienes que pedir perdón, humillarte, la gloria sea toda de Dios. Si tú tienes un mensaje preparado, que ya tiene tu revelación, pídele perdón a Dios y pon tu mensaje. Que eso no te va a dar problema porque ya Dios vio que tú te humillaste. A Dios lo que le gusta y le agrada la humillación. Ahora no te voy a decir que tú vas a buscar revelación para conseguir un mensaje después de una ira, no. Y lo mismo como cuando tú tienes tu ámbito de oración, que ya después que tú tienes tu ámbito de oración, mi querido hermano, mi queridas hermanas, se airó, vuelve y ore, porque eso es lo que quiere Satanás. Cuando Satanás sabe que tú eres una persona intercesora o un intercesor, te mete en ira, te pone mira lo que hace Satanás, influencia una persona para que esa persona te haga llegar a ira, para que tú te metas en ira. Y como él sabe que cuando tú te metes en ira, se te quitan los deseos de orar, ahí él dice, bueno, voy a hacer mi trabajo, porque ese intercesor está haciendo un trabajo poderosísimo. ¿Y qué hace el brujo? Manda los dardos para que tú te aires, para que tú esa noche no ores, para yo arreciar. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Esto es una palabra que esto va a trabajar, y muchas personas le va a traer esta palabra que va a decir, wow. Por eso tenía más ataque entonces, porque me airé, no oré, me acosté tranquilo, pensando para no hacerle daño a Dios y el daño te lo está haciendo tú. ¿Por qué? Porque esos brujos, hechiceros, esos satanistas van a mandar dardo para que tú te aires. Como sabes que si tú te airas, no va a entrar intercesión, va a decir ellos, me dejó el terreno limpio, porque hoy él no va a orar el intercesor. Hoy los espíritus suben a la cabeza tranquilo. Y hace su lío, la gloria de Dios. Por eso es que te estoy dando esta palabra, para que nos concienticemos que el intercesor de guerra va a tener siempre persona, poniéndote Satanás persona para que te tumben los palitos, para que tú no acciones. Si tú eres un predicador que predica por la voluntad de Dios, con la revelación de Dios, que Dios se mueva a través de ti, ¿qué va a hacer Satanás? ¿Qué van a hacer esos hechiceros? Bueno, tú un evangelista que cuando él predica se arrepiente muchísimas almas, que hasta el satanista que se mete sale arrepentido. ¿Qué hacen? Te van a meter en ira para que tú no vayas a predicar ese domingo el mensaje, porque tú te metiste en ira y vas a decir, le voy a faltar a Dios y voy a predicar. Y eso es lo que tenemos que estar pendientes, mis queridos hermanos, que esta palabra está cayendo ideal para muchos guerreros que tienen el don y se lo están dejando a la ira, al enojo. Mis queridos hermanos, vamos a ponernos en pie de guerra, revestido con toda armadura y tirar para adelante. Porque Satanás, eso es lo que va a provocar. Va a poner esos satanistas que te manden dardo para que tú te aires y para que tú te desubiques. Bueno, yo le voy a decir algo, porque te estoy dando la palabra porque yo lo he vivido, de lo que te estoy hablando. Cuando yo me he airado, cuando me he enojado, yo pido perdón. Y ese es uno de los días que cuando viene a atar más oro. Porque es que yo no puedo permitir darle lugar al diablo. Si yo me enojé y no busco mi comunión con Dios, le estoy dando lugar al diablo. Ahí está claro en el 27 de Efesios 4:27. Ni le dé lugar al diablo. Le damos lugar al diablo cuando le dejamos el puesto vacío a él, no.
Vamos a coger otro cocotazo con Dios, humillado. Padre, haz lo que tú quieras, pero yo tengo que seguir con mi intercesión. Porque yo tengo que seguir haciendo el trabajo. Porque eso es lo que quiere provocar Satanás. Desubicar a uno del puesto que uno está, del lugar que uno está. Pone hasta la misma familia de uno a calumniar a uno para que uno se meta en ir en problemas. Para que uno no fluya conforme a la voluntad de Dios. Todos tenemos esa situación de airano. Todos tenemos de qué sentirnos mal. Pero cuando nos sintamos mal, no permitamos que pase un día. Vamos a seguir hacia adelante, mis queridos hermanos. La gloria sea toda de Dios. Yo creo que con este tópico yo lo dejo más que claro, que van a haber personas que se van a identificar y van a decir, es verdad lo que él dice. Porque yo soy un intercesor de guerra, yo soy una intercesora de guerra. Y cuando me airo ese día no hago nada. Y ahí es que las brujas se divierten. Gloria a Dios, porque van a subir a cabeza todo. El brujo que vive al lado de un cristiano de guerra, vive sofocado, tiene que mudarse, porque es que no va a poder trabajar, no va a comer. La gloria de Dios. Va a tener que arrepentirse para que vea bien que eso es lo que tiene que hacer. La gloria sea toda Dios. Con esto le dejo más que claro, mis queridos hermanos. Vamos a darte el número de WhatsApp para en caso de oraciones. El número de WhatsApp es 914-354-8658. 914-354-8658. Que la paz del Señor esté con todos vosotros. Amén y amén.